Y nos vamos a meter con la situación. Lo decía Adri recién con el traslado de partidos a Paraguay por la situación social y política que está atravesando Colombia. Y vamos a comunicarnos directamente con José Arnaldo Mujica. Él es periodista venezolano que se encuentra en Bogotá, que trabaja para el canal BPI TV de Venezuela. José, muy buenos días, gracias por atendernos. Juan Ferrario te saluda. Juan, buenos días para ti, también para toda tu audiencia y saludos para Adrián. ¿Cómo te ha ido? Bien, bueno, acá siguiendo la verdad las noticias ya desde acá ha comenzado todo esto y la situación que están viviendo por allá. Me gustaría un poco que nos cuentes y nos pongas en contexto primero lo que está ocurriendo, pero cómo ha comenzado también esta situación actual. Sí, realmente este tema comenzó a propósito de una propuesta de la reforma tributaria que había anunciado el presidente Iván Duque, la cual, por cierto, por lo menos el primer pliego de 115 hojas fue derogado. Sin embargo, las personas continuaron en manifestaciones porque consideran que no se ha convocado a la totalidad de las personas que podrían construir un nuevo documento. Y es que ciertamente el presidente Iván Duque dijo que ese primer documento no iría, pero que ciertamente sí sería una reforma tributaria, esto a propósito de la crisis económica que ha dejado la pandemia del COVID-19 y con la intención de que el gobierno del presidente Iván Duque continúe con los proyectos sociales que se han venido desplegando para poder apoyar a las clases más vulnerables de Colombia, evidentemente por el tema de la pandemia. Bien. Esto ha generado un malestar considerable dentro de los ciudadanos porque se presume o se presumía en el primer pliego de esta reforma tributaria que las personas afectadas serían la clase media, entregándoles lo que tiene que ver al gobierno del presidente Iván Duque alrededor de 6.850 millones de dólares, todas aquellas personas que perciban salarios entre 600 y 650 dólares. Esto es la clase media colombiana, no así afectando a la clase alta. Por ello, esta situación ha sido objeto de críticas y de manifestaciones que hemos visto desde el pasado 28. Es importante destacar que ya el presidente Iván Duque dejó muy claro que no se iba a trabajar dentro de las mismas condiciones en esta reforma tributaria, pero las personas, como les he venido comentando, continúan demandando o exigiendo al gobierno que no se presente una reforma tributaria en medio de la crisis de la pandemia. Bien. Sumado a esto, Colombia enfrenta el tercer pico epidemiológico o la tercera ola de contagios importantes de COVID-19. Actualmente hay una ocupación dentro de las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional de 82.88%, solo en unidades de cuidados intensivos UCI. En el caso de Bogotá ya supera el 94% y es en esta ciudad, evidentemente, donde el día de hoy se esperan mayores movilizaciones. Principales ciudades afectadas hasta ahora: Cali, Bogotá, Medellín y algunas ciudades del departamento de Cundinamarca en general. Vimos y estuvimos siguiendo, por ejemplo, lo vimos a Residente, a René de Calle 13 ayer haciendo una transmisión en vivo y compartiendo con alguien que se encontraba dentro de una marcha y por redes sociales también mucha violencia, ¿no? en esta protesta con víctimas fatales y un número que oficialmente, si no me equivoco, anda en 18 víctimas fatales por esto, pero por algún organismo, por alguna ONG, hablan de más de 30 ya. ¿Qué sabes de esta cuestión? Mira, ese es un tema bastante importante de manejar porque lamentablemente hasta ahora los medios de comunicación hemos tenido claridad dentro de lo que han sido las víctimas que se han generado a propósito de estas manifestaciones. En Colombia dividen las personas que pierden la vida a consecuencia de una bala dentro de una manifestación y, por ejemplo, las personas que son asfixiadas en sus casas por las manifestaciones. Digamos, los efectos colaterales. El día de ayer, el fiscal general de la República hizo referencia de que habían 7 confirmados dentro de las manifestaciones y que habían otros procesos para continuar entregando un informe completo a la nación. Esto nos abre el compás de posibilidades de que se genere, pues, evidentemente una cantidad impresionante de personas afectadas y que hayan perdido la vida, para ser más puntual. Fíjate además también que la portavoz de Michelle Bachelet en este caso se pronunció el día de ayer, dijo que ellos estaban preparando un informe para saber cuántas víctimas había. Es decir, hay muchísima incertidumbre y muchísima imprecisión respecto a la cantidad de personas que han perdido la vida. Ciertamente, como tú dices, hay organizaciones como por ejemplo la ONG Temblores, que ayer confirmaba más de 21 personas que han perdido la vida en todo el territorio nacional, pero ha sido difícil conocer realmente cuántas personas han perdido la vida por estas imprecisiones que dan tanto los entes gubernamentales como además también las ONG que han estado presentes. Fíjate que durante la madrugada del día de hoy, Bogotá se ha visto fuertemente afectada
un total de 16 CAIs afectados. Estos son los puestos de policía que están en la mayoría de las comunidades, porque los hechos vandálicos continuaron, y ciertamente, como tú hacías referencia, ha habido violencia de ambas partes. Hay videos que demuestran un exceso por parte del SMAC, que es esta organización que se encarga de salvaguardar o acompañar las manifestaciones. Esto es la teoría, esto es lo que dicen, pero hay videos que demuestran lo contrario, donde hay exceso por parte de estos organismos o de los funcionarios de este organismo. Claro. Entonces estamos en presencia realmente de violencia de ambos lados. Hoy veíamos, o en este momento está en desarrollo, el tema de cuántos CAI fueron afectados, estos puestos de policía que te decían, y a su vez cuántos policías solamente anoche fueron, también parte de estas violencias, de la violencia desatada que se ha generado. Hoy está convocada una movilización nacional, continúa el paro, se espera que esas movilizaciones, por lo menos en el caso de Bogotá, vengan del norte hasta el centro y desde el sur hasta el centro, es decir, se congregarían algunos en la Plaza Bolívar, otros más al norte en la zona de Héroes, pero la situación continúa y continúa con niveles de violencia muy elevados. Esto ha comenzado, como explicabas bien, por esta reforma de Iván Duque que bueno, ya ha dejado de lado, lo escuchábamos nosotros hace un ratito acá en el aire de la radio, y ha provocado directamente que la clase media se vea involucrado por impuestos o por cambios en la reforma tributaria, y que haya salido a la calle. Cuando empiezan a salir, digamos, los protagonistas, porque hablás y mencionás vos que hay violencia de ambas partes también, es directamente la clase media, y cómo ha sido la cantidad de personas desde las primeras manifestaciones hasta las que estamos viendo hoy en día. ¿Esto ha ido en aumento o por la violencia se redujo un poco la cantidad de personas que están participando, si bien están en paro en diferentes puntos del país o en su totalidad? ¿Cómo ha sido o cómo es la participación diaria? Bueno, fíjate que el ministro de Defensa, el día de ayer, hoy en la madrugada, porque esto ha sido prácticamente continuo, aseguró que alrededor de 80.000 personas en todo el territorio nacional se movilizaron en un total de 327 municipios y en 30 departamentos del país, prácticamente en todos los departamentos. Esta es la cifra que entregó con respecto a las movilizaciones de ayer, sí. Pero ayer entregó a su vez las declaraciones o la cifra del día anterior y hablaba de 71.000, es decir, ellos mismos reconocen que la manifestación, según por lo menos las cifras del Ministerio de Defensa, han ido en aumento y asimismo ha ido en aumento también el tema de los hechos vandálicos y las manifestaciones ya violentas. El gobierno del presidente Iván Duque realmente se debate en este momento en dos áreas. Uno, superar la pandemia del COVID-19 con todo lo que esto conlleva, temas económicos, temas logísticos, además también por lo que conlleva estar en una tercera ola de contaminación de este virus, y además también se debate en la obligación de como nación y como Estado democrático garantizar las manifestaciones pacíficas. Sí. Entonces el mensaje del gobierno es: aceptamos las manifestaciones pacíficas, ojalá que dentro de los escenarios que protejan a las personas de posibles contagios de COVID-19, y además también pues tratar de disminuir los casos de la pandemia. Entonces es un escenario muy complejo y muy difícil para un país que realmente enfrenta una situación política con anterioridad, con muchísimo descontento. Este es un país que ha venido ha venido gobernando la derecha desde hace muchísimo tiempo. Los más jóvenes del país demandan un cambio real dentro de las políticas porque consideran que no tienen las oportunidades que ellos quisieran en un panorama que ciertamente hay garantías de educación, por ejemplo, pero a lo mejor a precios muy elevados. Entonces, el descontento se ha generado desde las clases, desde los más jóvenes, y esto ha ido escalando hasta otras dimensiones debido a la crisis que ha dejado la pandemia del COVID-19, porque ciertamente hay un déficit importante, es este que hablábamos de alrededor de 6.800 millones de dólares que necesita el gobierno para continuar navegando en estas situaciones tan complicadas. La solución que ha visto el presidente Iván Duque para esto es el día de ayer convocar a una mesa de diálogo donde aparentemente van a estar un número importante de representantes de distintos sectores del país. Algunos consideran que no han sido llamados todos y esto genera nuevamente manifestaciones en contra del gobierno del presidente Duque, y además también
hacerle frente a otro tema que no hemos venido, que no te he comentado a ti y a tu audiencia, pero tiene que ver con el desabastecimiento que ya se ha generado en alimentos y en productos o en lo que tiene que ver con equipos médicos. Fíjate que en cuanto a medicamentos, hay el 45%, solamente el 45% de la flota que transporta el oxígeno a las principales ciudades del país está paralizado, está en las carreteras donde hay, según ha indicado el propio ministro de la Defensa, manifestaciones que impiden la movilidad normal para que lleguen hasta estas clínicas o hasta estos centros de salud este insumo. Solamente en oxígeno, que vaya que es importante en este momento. Ya han reportado un total de 25 clínicas que están en alerta roja por escasez de este insumo, sobre todo en las ciudades más afectadas por las manifestaciones. Me refiero a Cali, Medellín y Bogotá. Cuando me hacías mención a esta reunión que llamó Duque, ¿cuándo se va a realizar? ¿Durante la jornada de hoy se espera? Y esta es la esperanza, digamos, más directa y más concreta de solución. Sí, el día de ayer él se reunió con 2 partidos políticos. Hoy el presidente Duque aseguró que todo su equipo de gobierno, o mejor dicho, parte de su equipo de gobierno va a estar presencialmente en esta reunión con algunos sectores que van a estar en forma virtual por razones de temas de los derechos humanos. Sí. Esa es una de las esperanzas más importantes, como tú lo dices, para el día de hoy, pero además también informó que envió a la consejera de los derechos humanos, al director del Departamento de Prosperidad Regional, al ministro de Interior, al Consejo Presidencial o al Consejero Presidencial para las regiones, a irse a Cali, porque es donde estaba, por lo menos hasta ayer, porque hoy el panorama cambió considerablemente aquí en Bogotá, para hacer una mesa de diálogo y entregar concertaciones en ese punto para calmar los ánimos. Bien. Y a la par, acá en Bogotá, en el Palacio de Nariño, se espera que esa reunión se concrete por lo menos en el transcurso del día. Pero aún así las manifestaciones no han cesado, aún así las manifestaciones están convocadas para el día de hoy. Bien. José, la verdad, muy amable y muy completa la información. Te mandamos un abrazo grande de acá a Argentina, esperando que todo mejore. Juan, un gusto saludarte a ti y por supuesto seguimos en contacto desde Bogotá, Colombia. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, abrazo grande. Pasaba José Arnaldo Mujica, periodista que se encuentra en Bogotá, hablando un poco de esta tremenda situación política y social que está atravesando Colombia con estas protestas, con víctimas fatales, con una situación de coronavirus que lo lleva al 90% aproximadamente de camas ocupadas, con una cantidad de casos atravesando una tercera ola. Nos habló de desabastecimiento también de diferentes productos, no solamente alimenticios, sino también haciendo referencia a lo que tiene que ver con insumos médicos. Así que muy, pero muy preocupante la situación que está atravesando en estos momentos Colombia.